Antes de empezar, te voy a pedir algo muy simple. Quédate. No porque sí, no porque este sea otro podcast más, sino porque lo que estás a punto de escuchar puede provocar un cambio tan profundo que cuando termine, quizá no puedas volver a percibir tu vida como lo hacías antes. Hay momentos en los que una idea, una frase o incluso un silencio te rompen los esquemas. Y eso mismo le ocurrió a Eckhart Tolle antes de convertirse en la figura espiritual que todos conocemos. Un día, en medio de una noche en la que ya no podía soportarse a sí mismo, su mente estaba tan saturada que solo repetía una frase: no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y entonces, sin esperarlo, ocurrió algo. Algo que él jamás habría imaginado y que transformó completamente la manera en la que entendía la existencia. En esta primera parte, quiero llevarte justo a ese punto, al borde del colapso, al borde de la revelación. Porque si entiendes lo que descubrió esa noche, empiezas a ver lo que él vio, y esa perspectiva puede romper años de sufrimiento acumulado. Piensa en esto por un momento. ¿Y si no fueras la voz que habla dentro de tu cabeza? ¿Y si esa voz no fueras tú? ¿Y si hubieras vivido toda tu vida creyendo que lo eras, pero en realidad solo estabas identificado con un ruido que nunca se calla? Esto es lo que Eckhart comprendió en un instante tan poderoso que su mundo interno se derrumbó y al mismo tiempo nació algo completamente nuevo. En los próximos minutos vas a sentir que algo en ti se mueve, no porque yo lo diga, sino porque ya lo has notado alguna vez. Ese momento en el que todo se queda en silencio por dentro, aunque sea por un segundo. Un instante en el que no estás pensando, no estás juzgando, no estás recordando ni anticipando, solo estás presente. Y ese instante, tan frágil, tan pequeño, es precisamente la puerta de entrada a lo que Tolle descubrió: el final del sufrimiento innecesario. Pero antes de avanzar, déjeme hacerte una pregunta que quizá nunca te has planteado. ¿Cuántas veces al día vives en tu mente y cuántas en tu vida real? ¿Cuántas decisiones has tomado por miedo, por presión, por hábito, sin mirar lo que realmente estaba pasando dentro de ti? Este podcast comienza aquí, en esa brecha, en ese espacio donde puedes empezar a cuestionarlo todo. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Algo en ti quiere entender por qué llevas tanto tiempo reaccionando igual, sintiendo lo mismo, atrapado en las mismas historias internas. Y tal vez hoy puedas ver el mecanismo desde fuera, por primera vez. Esta es la primera parte. Y si te quedas, te prometo algo. Veremos juntos lo que Eckhart descubrió, paso a paso, de forma clara, simple y directa. Y cuando lo entendamos, realmente no volverás a ver tu vida como antes. Lo que descubrió Eckhart aquella mañana no fue una idea nueva, fue una forma completamente distinta de estar vivo. Caminaba por la misma ciudad, veía las mismas calles, escuchaba los mismos sonidos, pero por primera vez no estaba atrapado dentro de su mente. No había un comentario constante acompañando cada paso, no había juicios automáticos, no había una presión silenciosa que lo empujara hacia el pasado o hacia el futuro, solo había una claridad abrumadora: el ahora. La mayoría de personas pasa toda su vida sin notar ese silencio. Creen que la voz en su cabeza, esa que opina, critica, compara, anticipa, exagera, es lo que son. Pero hay un instante, aunque sea breve, en el que puedes ver que eso no es verdad. Tal vez te ha pasado cuando te pierdes mirando por la ventana, o cuando respiras más lento sin saber por qué, o cuando algo te conmueve y te deja sin palabras. En ese instante, sin que lo busques, la mente se apaga y lo que aparece detrás es otra cosa, algo más profundo y más real. Eckhart explicaba que el verdadero cambio empieza en el momento en el que te das cuenta de que estás pensando. En ese simple reconocimiento ya eres algo distinto al pensamiento, porque si puedes observarlo, significa que tú no eres la voz que lo está diciendo.
Ahí empieza la libertad. Ahí empieza la distancia que nunca habías tenido entre tú y tu mente. Y es curioso, la mente siempre está intentando llevarte a otro sitio. Te proyecta hacia un futuro que aún no existe o te arrastra a un pasado que ya no puedes cambiar. Nunca te deja en paz, nunca te permite estar aquí. Pero la presencia, eso que eres cuando simplemente notas lo que está ocurriendo, no necesita historias, no necesita explicaciones, solo necesita este momento. Si miras tu vida con sinceridad, te darás cuenta de que siempre has estado buscando ese espacio interno. Lo buscabas sin saberlo. Lo buscabas en relaciones, en éxito, en experiencias, en momentos intensos. Pero ninguna de esas cosas podía sostenerlo, porque el silencio que buscas no está afuera, está en ti. Y lo has sentido muchas veces, aunque lo olvides al segundo siguiente. Cuando te das cuenta de esto, aunque sea durante un instante, algo cambia. Porque una vez ves la diferencia entre tú y tu mente, ya no puedes volver a estar completamente identificado con ella. Empieza una especie de separación interna, un espacio que antes no existía. Y ese espacio es exactamente lo que te permite vivir sin el peso constante del pensamiento. Esto que acabas de escuchar es solo el principio. Porque cuando entiendas cómo funciona ese diálogo interno, por qué te atrapa y cómo puedes salir de él, empezarás a ver tu vida de una forma completamente distinta. Hay algo que casi nadie ve, pero que gobierna silenciosamente la vida de la mayoría: la identificación automática con cada pensamiento que aparece en la mente. Eckhart Tolle lo describía como vivir secuestrado por la mente. Y lo más impactante es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está atrapada. Simplemente creen que así funciona la vida, cuando en realidad es solo un hábito mental que llevamos arrastrando desde niños. Quiero que entiendas esto con total claridad, porque aquí es donde empieza la verdadera transformación. No es la vida la que te agota, es tu diálogo interno. No es la realidad la que te estresa, son las historias que tu mente crea sobre ella. Y lo más sorprendente es que crees cada una de esas historias como si fueran verdades absolutas, cuando prácticamente ninguna lo es. Eckhart lo explicaba con un ejemplo muy simple. Imagina que estás caminando por la calle y de repente te cruzas con alguien que ni siquiera te mira. La mente automáticamente empieza a elaborar relatos. ¿Habré hecho algo mal? ¿Le caigo mal? Seguro que está pensando algo de mí. Y fíjate, nada de eso ocurrió. Todo pasó en tu cabeza. La vida real fue neutra. La historia la creó tu mente. Y así funciona casi todo. La opinión que crees que los demás tienen de ti, la importancia que le das a lo que dijiste ayer, tus preocupaciones por un futuro que nadie puede garantizar. Son películas que tu mente va fabricando todo el día, películas que se sienten reales, pero que no lo son, películas que sufres como si fueran tu vida. Aquí es donde Eckhart descubrió algo radical. El sufrimiento psicológico no viene de la realidad, viene de resistirse al momento presente. Y la mente resiste siempre. Siempre está comparando, anticipando, juzgando, evaluando. Por eso te sientes cansado, incluso cuando no has hecho nada físicamente agotador. Porque lo que te consume no es lo que pasa afuera, es lo que pasa dentro. Y hay un punto clave que casi nadie nota. Tu mente no quiere que descubras esto, porque si lo descubres, deja de tener poder sobre ti. Por eso siempre te empuja a pensar más preocupación, más análisis, más interpretación, más ruido. La mente adora entretenerse con problemas incluso cuando no existen. De hecho, los crea para seguir activa. Pero cuando empiezas a observarla, algo cambia. Te das cuenta de que la mente tiene un patrón, que repite los mismos pensamientos una y otra vez, que dramatiza las mismas historias, que vuelve a los mismos miedos, los mismos escenarios, los mismos recuerdos. Es como un programa automático que lleva años funcionando dentro de ti y que nunca has cuestionado. Eckhart decía que cuando ves ese patrón, aunque no lo cambies de inmediato, ya empieza a perder fuerza, porque la verdadera libertad no consiste en intentar eliminar los pensamientos, sino en dejar de creértelos todos.
en crear un espacio dentro de ti donde puedas verlos sin que te arrastren. Y aquí viene lo más profundo. Cuando empiezas a observar tus pensamientos con distancia, notas que hay algo en ti que es más grande que ellos, algo que no cambia aunque la mente esté en caos, algo que siempre estuvo ahí pero que jamás habías mirado directamente. Eso es la presencia. Eso es lo que Eckhart encontró. Eso es lo que él llama tu verdadero ser. Cuando empiezas a vivir desde ahí, desde este punto interno silencioso y estable, los problemas no desaparecen, pero dejan de dominarte. El drama se reduce, el miedo se desinfla, y la vida se vuelve mucho más simple. No porque haya menos dificultades, sino porque ya no las estás viviendo desde la confusión constante de la mente. Esto que acabas de escuchar es una de las claves más poderosas en las enseñanzas de Eckhart, y cuando entiendas cómo usar esta nueva perspectiva en situaciones reales, cuando estás ansioso, cuando discutes, cuando dudas, cuando te bloqueas, la transformación empieza a sentirse en tu día a día, no solo en teoría. Hay algo que todos hemos experimentado, pero que casi nadie se detiene a analizar. Repites los mismos pensamientos, los mismos impulsos, los mismos miedos, las mismas reacciones, como si estuvieras programado. No importa cuántas veces te prometas cambiar, no importa cuántas veces intentes controlar tus emociones, al final terminas cayendo en los mismos patrones. Eckhart Tolle afirma algo que puede parecer incómodo al principio, pero que libera por completo cuando lo comprendes. No eres tú quien repite esos patrones, es tu mente condicionada. Es un mecanismo automático que lleva años funcionando sin que tú lo observes. Y la clave para romperlo no es luchar contra él, ni disciplinarte, ni esforzarte más. La clave es verlo con absoluta claridad mientras sucede. Imagina una discusión, no importa cuál. Piensa en una de esas situaciones donde dices algo de lo que después te arrepientes. Lo que Eckhart explica es que en ese momento no eres tú quien está hablando. Es la mente herida, el ego defendiendo una historia que cree que es verdad. Y lo más fuerte es que cuando la discusión termina, te preguntas cómo has podido reaccionar así, como si una fuerza interna hubiera tomado el control. Eso es el patrón. Eso es lo que te atrapa. Y aquí viene el punto crucial. El patrón solo tiene poder cuando tú no lo ves, cuando actúas desde él sin darte cuenta. Pero en el momento en el que empiezas a observarlo, aunque sigas sintiendo la emoción, aunque sigas escuchando la voz interna que quiere reaccionar, la magia ocurre. Aparece un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio es tu libertad. Ese espacio es el principio del cambio real. Eckhart lo llama traer presencia al patrón, es decir, iluminarlo con tu atención. Cuando lo haces, algo se debilita. El impulso ya no te controla igual, la emoción ya no te arrastra de la misma forma, porque ya no estás completamente dentro del patrón, estás mirando desde fuera, y cuando miras desde fuera, ya eres más grande que el patrón. Aquí ocurre una transformación profunda. Empiezas a ver que no eres igual que tu pasado, que no estás condenado a repetir tus reacciones eternamente. Lo que cambia no es la emoción, esa seguirá apareciendo durante un tiempo. Lo que cambia es tu relación con ella. Ya no es una orden automática, ya no te domina, es solo una energía que pasa por tu cuerpo y que tú puedes observar sin convertirte en ella. Eckhart ponía un ejemplo muy simple. Cuando empiezas a observar tu propia impaciencia, ya no te conviertes en el ser impaciente, ya no te identificas con esa energía. La ves, la reconoces y al reconocerla, te separas de ella. Y al separarte, la emoción pierde poder. Y entonces ocurre algo que parece pequeño, pero que es un cambio enorme. Por primera vez en tu vida, empiezas a responder en lugar de reaccionar. Empiezas a actuar desde la claridad en lugar del impulso. Empiezas a hablar desde la presencia en lugar del ego. Y esa diferencia cambia tu forma de vivir, de relacionarte, de enfrentarte a tus problemas. No necesitas ser perfecto, no necesitas eliminar las emociones.
Solo necesitas estar ahí cuando aparecen, observar sin juzgar, reconocer lo que está pasando dentro de ti, y esa simple observación sostenida es el principio del fin de los patrones que te han hecho sufrir durante años. Hay un punto en las enseñanzas de Eckhart Tolle que muchas veces se malinterpreta. La presencia no consiste en pensar en positivo, ni en ignorar los problemas, ni en pretender que todo está bien cuando no lo está. La presencia es algo muchísimo más profundo y mucho más útil cuando la vida realmente se complica. Porque cuando todo va bien, cualquiera puede sentirse en paz. Pero cuando de verdad ves el poder de la hora, es cuando estás atravesando un momento difícil. Ansiedad, miedo, incertidumbre, tristeza, discusiones, pérdidas, bloqueos. Es ahí donde la mente se vuelve más ruidosa, más dramática, más insistente. Es ahí donde te bombardea con pensamientos que te cargan, te agotan y te hacen imaginar escenarios que casi nunca ocurren. Y Eckhart te dice algo que desmonta completamente tu forma habitual de reaccionar. El dolor real nunca está en el momento presente. Nunca. El dolor psicológico siempre está en lo que tu mente proyecta. El ahora, aunque tenga dificultades, siempre es más simple de lo que tu mente te hace creer. Piensa en las veces en las que estabas preocupado por algo. Un mensaje que no llega, una conversación incómoda que tienes que tener, un problema económico, una decisión que no sabes cómo afrontar. La mayor parte del sufrimiento no era lo que estaba pasando en ese momento, era lo que tu mente estaba imaginando. La historia completa, el peor escenario, el diálogo interno interminable. Eckhart lo explicaba de esta forma. Cuando estás en el ahora, los problemas se vuelven gestionables. Cuando estás en tu mente, parecen imposibles. Y si observas tu vida con honestidad, lo habrás comprobado miles de veces. El pensamiento anticipa catástrofes que nunca llegan. El pensamiento crea inseguridades que no existen fuera de tu cabeza. El pensamiento te aleja tanto del presente que terminas viviendo más en el futuro imaginado que en la realidad. Aquí es donde entra la herramienta más poderosa que le enseña, traer tu atención al cuerpo. No para escapar del problema, sino para salir de la mente. Cuando la atención baja al cuerpo, a la respiración, al pecho, a las manos, a la sensación física del momento, ocurre algo muy sencillo de entender, pero difícil de describir. El pensamiento pierde fuerza, porque la mente no puede dominarte mientras estás plenamente presente en tu cuerpo. Eckhart contaba que cuando él se sentía abrumado por alguna emoción, hacía algo radicalmente simple. Se quedaba quieto, respiraba y enfocaba toda su atención a la sensación en el cuerpo. Ahí es donde la emoción existe de verdad, decía, no en la historia que la mente está creando. Y cuando haces eso, la emoción puede sentirse intensa, pero deja de ser peligrosa. Deja de ser un monstruo mental. Es solo energía moviéndose dentro de ti. Algo increíble ocurre cuando lo haces. Te vuelves más consciente de tu vida real que de tus pensamientos. Y eso es exactamente lo que te da fuerza, claridad y estabilidad. Cuando estás en el cuerpo, no te hundes en la ansiedad. No te pierdes en la incertidumbre, no te paralizas en escenarios imaginarios. Estás aquí, respirando, sintiendo, ocupándote del único momento que realmente existe. Y aquí llega la parte más profunda. No puedes sufrir más de lo que hay en este instante. Lo que te destruye no es este momento, es todo lo que tu mente añade. Pero el ahora siempre es manejable. Siempre. Eckhart decía algo que transforma la forma en la que ves los problemas. No lidiamos con la vida, lidiamos con nuestra mente. Y cuando comprendes esta diferencia, recuperas un poder que creías perdido. Porque entonces te das cuenta de algo crucial. No necesitas que todo en tu vida esté bien para sentir paz. Lo único que necesitas es no estar atrapado en tu mente mientras las cosas se desarrollan. Esto que acabas de escuchar es la base del cambio profundo. Aprender a estar presente precisamente cuando tu mente más quiere arrastrarte. Esa habilidad lo cambia todo. Te hace más fuerte, más claro, más libre. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú estás más despierto. Una de las ideas más sorprendentes en las enseñanzas de Eckhart Tolle es que el despertar no ocurre cuando lo buscas con desesperación. Ocurre cuando dejas de perseguirlo. Y esto choca directamente con lo que la mayoría de personas cree. Muchos piensan que la claridad interior llega después de leer suficientes libros, meditar horas, seguir métodos estrictos, repetir mantras o acumular conocimientos espirituales.
Pero Eckhart descubrió algo completamente distinto. La transformación llega cuando dejas de correr detrás de ella. Y aquí aparece un punto esencial. La búsqueda constante de mejorar, entender, conseguir paz, alcanzar iluminación, en realidad es otra estrategia de la mente para mantenerse ocupada. La mente busca incluso espiritualidad con tal de no quedarse quieta. Quiere metas, técnicas, procesos, resultados. Quiere convertir la espiritualidad en un proyecto, pero ese proyecto siempre te deja en el mismo lugar, atrapado en la búsqueda, nunca en la presencia. Eckhart decía, no puedes encontrar lo que ya eres. Y aunque la frase parece simple, explica todo. La paz que buscas no está en el futuro, no está en lo que aprenderás mañana, no está en una técnica que todavía no conoces. Está aquí, ahora mismo, detrás de la mente que lo complica todo. Para entenderlo, piensa en esto. Cuando te sientes en calma, aunque sea por un segundo, ¿qué lo provocó? Muchas veces no fue una técnica, fue un segundo en el que dejaste de buscar, un segundo en el que la mente se rindió, un segundo en el que no estabas intentando controlar nada. Ahí aparece la presencia. Y aquí entra uno de los puntos más profundos. El despertar no es añadir algo, es soltar. Es dejar de pelear, es dejar de empujar a la mente hacia donde tú crees que debería estar. Porque cada vez que empujas, cada vez que intentas alcanzar un estado mental especial, estás reforzando la idea de que todavía no estás completo. Y eso es exactamente lo que te mantiene atrapado. Eckhart lo vivió en carne propia. Antes de su transformación, se había pasado años analizando su sufrimiento, intentando entender la mente, intentando controlar sus emociones, intentando cambiarse a sí mismo. Nada funcionaba, hasta que llegó al límite. Y en ese límite ocurrió algo inesperado. La mente se detuvo de golpe. No porque él lo lograra, sino porque se rindió. Y en esa rendición nació la claridad. No fue un logro, fue el final de un esfuerzo inútil. Ahora piensa en cuántas veces te has sentido atrapado en la búsqueda, en cuántas veces has pensado que te falta algo, que no eres suficiente, que aún no has llegado. Esa sensación de carencia no es real, es la mente proyectando falta. Es la mente diciéndote que necesitas convertirte en otra persona para sentir paz. Pero la presencia no necesita que seas otra persona, solo necesita que estés aquí. Cuando sueltas la idea de alcanzar algo, aparece lo que siempre estuvo detrás. Una quietud natural, una claridad suave, una sensación de estar completo aunque nada haya cambiado externamente. Esto no significa pasividad, no significa resignarse. Significa vivir sin que la mente secuestre tu atención con la promesa de un futuro perfecto que nunca llega. Lo más curioso es que, cuando dejas de buscar, la vida comienza a cambiar sola. Las decisiones se vuelven más claras, las emociones se manejan mejor, la ansiedad pierde fuerza, el diálogo interno se calma. Y la razón es simple. Cuando no estás atrapado en la mente, actúas desde una inteligencia más profunda. Eckhart lo resumía así: cuando estás presente, la vida deja de ser un problema que resolver y se convierte en algo que vivir. Y eso cambia radicalmente tu realidad, porque ya no estás enfrentándote a la vida desde la tensión de la búsqueda, sino desde la claridad de la presencia. Esto no es teoría. Es algo que puedes sentir incluso ahora si dejas un segundo de no buscar nada, solo notar lo que ya está aquí. Lo que Eckhart Tolle nos muestra es algo que parece simple, pero que pocas personas aplican en su vida diaria. La transformación no ocurre en grandes gestos ni en momentos extraordinarios, sino en los instantes comunes, en lo cotidiano. Cada respiración consciente, cada pausa antes de reaccionar, cada momento en el que decides observar tu pensamiento en lugar de seguirlo automáticamente, es un paso hacia una vida más libre, más clara y más plena. Piensa en un día normal.
Te levantas, desayunas, vas al trabajo o a tus obligaciones, hablas con personas, resuelves problemas. Todo parece normal, pero dentro de ti hay un ruido constante. La mente comentando, juzgando, anticipando errores, planificando el futuro, creando preocupaciones. Ahora imagina que decides, aunque sea por un instante, no engancharte con ese ruido. Simplemente lo notas, respiras y sigues con tu vida, pero desde un lugar diferente, un lugar de observación, de presencia. Ese instante puede parecer pequeño, pero es un punto de quiebre, porque ahí descubres algo que cambia todo. La vida no es lo que pasa afuera, sino cómo lo vives desde adentro. Eckhart explica que cuando reconoces este espacio interno de presencia, empiezas a reaccionar menos y a responder más. Ya no actúas desde la compulsión de la mente, ni desde la necesidad de defender tu ego o tu historia personal. Empiezas a actuar desde un lugar más consciente, más profundo, donde tus decisiones no están dictadas por el miedo, la ansiedad o el hábito, sino por claridad y serenidad. Y esto tiene un efecto increíble en lo cotidiano. Las discusiones dejan de ser explosiones automáticas. Los problemas dejan de parecer montañas insuperables. La ansiedad se suaviza. Incluso las tareas más rutinarias, los momentos más sencillos, adquieren un nuevo sentido porque los experimentas sin el filtro del pensamiento que siempre quiere controlar, anticipar o dramatizar. La vida deja de ser un flujo de estrés y empieza a ser una serie de momentos conscientes, en los que eres plenamente tú y no tu mente. Pero aquí viene algo aún más profundo. No es necesario estar en meditación horas al día ni aislarse del mundo para vivir esto. La presencia se cultiva en movimiento, en la acción, en medio de las dificultades. Es una decisión constante de regresar a la hora, de observar sin juzgar, de dejar de identificarte con la historia que la mente crea sobre ti y sobre el mundo. Cada vez que lo haces, aunque sea por un minuto, tu percepción cambia y un poco más de libertad se instala en tu vida. Eckhart lo resumía así: la vida no es más que este instante, todo lo demás es imaginación. Y cuando entiendes eso profundamente, la manera en la que ves tus relaciones, tus desafíos, tus emociones y tu propio ser cambia radicalmente. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú dejas de estar atrapado en el mecanismo automático de la mente y comienzas a vivir desde la claridad y la presencia que siempre han estado ahí. Ahora empiezas a comprender por qué tantas personas sienten un vacío interno. Han estado viviendo atrapadas en sus pensamientos, sin darse cuenta de que la paz y la claridad no están en lograr algo más, sino en reconocer lo que ya eres en cada instante. La verdadera libertad, la verdadera transformación ocurre justo aquí, justo ahora, en cada momento que decides observar, en lugar de reaccionar, en cada instante que decides estar presente, en lugar de ser arrastrado por la mente. Hasta ahora hemos explorado cómo la mente nos atrapa, cómo los patrones automáticos generan sufrimiento y cómo la presencia nos permite observar todo esto desde un lugar de claridad. Pero ahora vamos a ir más allá. Vamos a descubrir cómo el despertar a la conciencia transforma absolutamente tu vida, incluso en lo más cotidiano, y cómo esa transformación no depende de que nada cambie afuera. Eckhart Tolle enseñaba que vivir en el ahora no es solo un estado temporal de calma, sino un cambio profundo de percepción. No significa que los problemas desaparezcan, ni que las emociones negativas dejen de aparecer. Lo que cambia es tu relación con ellos. Cuando estás presente, ya no eres arrastrado automáticamente por la reacción emocional, ni te identificas con el drama mental. Simplemente lo observas, lo reconoces y sigues respirando. Y esa simple acción, sostenida en la vida diaria, tiene un efecto acumulativo enorme. Imagina por un momento, estás en medio de una discusión, alguien te hiere con palabras o acciones y normalmente tu mente explota. Defensas, resentimientos, pensamientos repetitivos sobre cómo deberías haber reaccionado. Pero ahora, incluso mientras sientes la emoción, un espacio se abre dentro de ti. Ese espacio es tu presencia. No estás ignorando lo que pasa, no estás reprimiendo nada. Estás plenamente consciente de tus emociones y pensamientos. Y esa conciencia cambia por completo tu capacidad de respuesta. La discusión ya no te controla, el estrés ya no te domina. Estás despierto.
Y esto aplica a todo, a tu trabajo, a tus relaciones, a la rutina diaria, a los miedos que creías inevitables. Cada situación que antes te generaba ansiedad, ahora se puede vivir desde un lugar de observación y claridad. Eso no significa que no haya desafíos, sino que ya no los enfrentas desde la tensión, la compulsión o el sufrimiento automático. Todo cambia porque tú cambias. Y lo increíble es que este cambio no requiere esfuerzo constante. Cada vez que eliges estar presente, aunque sea un instante, fortaleces esta forma de vivir. Eckhart también enfatizaba que este despertar no se trata de un logro o de llegar a un estado perfecto. No es un premio al final de un camino. La presencia siempre ha estado allí, esperando a ser notada. El despertar ocurre cuando te rindes a lo que eres ahora, cuando dejas de pelear con tu mente, con tus emociones y con la vida tal como es. Esa rendición no es debilidad, es el comienzo de la verdadera fuerza interior. Y hay algo aún más profundo. Cuando vives desde la ahora, la percepción del tiempo cambia. La ansiedad por el futuro, la culpa por el pasado, las preocupaciones constantes, todo pierde peso. La vida se vuelve más ligera, más clara, más auténtica. Comienzas a notar momentos que antes pasaban desapercibidos. La sonrisa de alguien, un gesto, un detalle de la naturaleza, el simple hecho de respirar. Cada instante se vuelve significativo porque estás presente para experimentarlo, en lugar de estar perdido en tu mente. Lo que Eckhart enseñaba es que esta presencia sostenida transforma la realidad interna y externa. Internamente, reduces el sufrimiento, aumentas la claridad y la paz. Externamente, tus decisiones, tus relaciones y tu forma de actuar cambian sin esfuerzo, porque ya no estás reaccionando desde la compulsión de la mente, estás actuando desde la conciencia. Y esa conciencia tiene un poder silencioso. Cambia cómo interactúas con el mundo y eventualmente transforma la vida que llevas. El despertar no es un evento aislado, es un proceso continuo. Cada momento en que eliges estar presente es una semilla de libertad, claridad y fuerza interior. Y cuanto más practicas, más natural se vuelve. Lo maravilloso es que no necesitas esperar un instante perfecto para experimentarlo. Lo tienes ahora, siempre que notes que la mente está activa y decidas observarla en lugar de ser arrastrado. Cuando decides vivir desde este lugar, descubres algo que antes era imposible de imaginar. La vida puede sentirse ligera y profunda al mismo tiempo, incluso en medio del caos. La felicidad deja de depender de circunstancias externas y empieza a surgir del simple hecho de estar despierto, consciente y presente. Y esa es la promesa más poderosa de las enseñanzas de Eckhart Tolle, que la paz, la claridad y la libertad están disponibles en cualquier instante, siempre que decidas notarlas. Ahora que hemos explorado lo fundamental del despertar según Eckhart Tolle, es momento de trasladar toda esta comprensión a la vida real. No se trata solo de entenderlo, sino de aplicarlo de manera práctica y concreta para que la transformación se sienta en tu día a día. Porque la verdadera diferencia no está en lo que sabes, sino en cómo vives cada instante. Primero, observa tu relación con la mente. Hasta ahora, hemos hablado mucho de cómo nos atrapa, de cómo crea historias, miedos y sufrimiento innecesario. La práctica diaria comienza con algo tan simple como notar. Estoy pensando ahora. No necesitas cambiar el pensamiento, ni juzgarlo, ni luchar contra él. Solo obsérvalo. Esa observación crea un espacio entre tú y la mente, y en ese espacio nace la libertad. Cada vez que lo haces, aunque sea por unos segundos, estás entrenando tu conciencia para vivir más presente. Segundo, aprende a escuchar tu cuerpo. La presencia se siente primero en las sensaciones físicas, tu respiración, tu corazón, tu cuerpo en el espacio. Cuando prestas atención a lo que sientes aquí y ahora, dejas de estar totalmente absorbido por los pensamientos. Por ejemplo, si te sientes ansioso, en lugar de sumergirte en la historia que tu mente crea sobre lo que puede salir mal, lleva tu atención a tu respiración o a la sensación en el pecho. Notar esa energía en tu cuerpo y aceptarla sin luchar es un paso enorme hacia la calma y la claridad. Tercero, acepta el momento presente tal como es. Muchas veces, nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de cómo reaccionamos a ello. La mente quiere que rechaces lo que ocurra, que lo compares,
que te resistas. Pero Eckhart nos recuerda que cuando dejamos de resistirnos, cuando aceptamos el ahora tal como es, aunque haya dificultades, emociones intensas o incertidumbre, surge un alivio inmediato. La aceptación no significa resignación, significa ver la realidad con claridad, sin añadir capas de juicio y conflicto que solo aumentan el dolor. Cuarto, responde en lugar de reaccionar. Cuando practicas presencia, descubres que tienes la capacidad de elegir tu respuesta. Antes reaccionabas automáticamente. Un pensamiento negativo, una emoción intensa o un conflicto externo te arrastraba. Ahora, con presencia, puedes observar la emoción, reconocer el pensamiento y actuar desde la claridad en lugar del impulso. Esa pequeña diferencia cambia radicalmente cómo interactúas con el mundo y contigo mismo. Quinto, haz del ahora un hábito. No esperes grandes momentos ni condiciones perfectas. Cada instante cotidiano es una oportunidad. Lavar los platos, caminar al trabajo, escuchar a alguien, tomar decisiones simples. En cada uno de esos momentos puedes practicar la presencia. Notar, respirar, aceptar y responder conscientemente. Es en estos momentos donde la transformación se vuelve tangible y duradera. Y aquí está lo más impactante. Cuanto más practicas, menos necesitas técnicas complicadas, libros, gurús o rituales. La práctica real ocurre mientras vives, mientras respiras, mientras observas tu mente y tus emociones. La vida diaria se convierte en tu entrenamiento y el despertar no es un evento lejano, sino una experiencia constante que te acompaña en cada instante. Eckhart decía que, cuando realmente vives en el ahora, empiezas a notar que la felicidad no depende de circunstancias externas. De repente, la paz surge incluso en medio del caos, y las dificultades pierden su poder sobre ti. No porque desaparezcan, sino porque tu relación con ellas cambia. Estás despierto, consciente y presente. Y eso cambia absolutamente todo. A estas alturas, ya hemos visto cómo la mente puede atraparnos en patrones automáticos, cómo el sufrimiento surge más de los pensamientos que de la realidad y cómo la presencia nos permite abrir un espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos. Ahora es momento de profundizar en cómo vivir el ahora de manera sostenida, aplicando todo lo aprendido sin necesidad de grandes rituales ni cambios externos dramáticos. Lo primero es comprender que tu mente siempre querrá distraerte. Mientras más consciente te vuelves, más notarás que surge un flujo constante de pensamientos, preocupaciones, planes y juicios sobre ti mismo y sobre los demás. La clave no es eliminar esos pensamientos, sino observarlos. Cada vez que logras notar un pensamiento sin engancharte, estás creando un espacio de libertad dentro de ti. Ese espacio es el comienzo del verdadero cambio. Eckhart Tolle enseñaba que traer tu atención al cuerpo es una forma muy poderosa de anclarte en el presente. Cuando enfocas tu respiración, la sensación en tu pecho o la postura de tu cuerpo, empiezas a salir del ruido mental y a conectarte con la realidad tal como es, sin interpretaciones, sin drama, sin historias. Incluso un par de segundos de atención consciente pueden ser suficientes para notar la diferencia. Tu mente se calma y tu percepción se hace más clara. Otro punto importante es aceptar lo que ocurre sin juzgarlo. Esto no significa resignarse ni ignorar los problemas, sino reconocer la realidad tal como es, incluso si no te gusta. Cuando dejas de resistirte, el sufrimiento disminuye automáticamente, porque dejas de añadir capas de tensión mental sobre lo que ya está sucediendo. Esa aceptación es un acto de presencia que transforma la forma en la que vives cada instante. Además, aprender a responder en lugar de reaccionar es una práctica central. Antes, un pensamiento negativo o una emoción intensa podía arrastrarte automáticamente. Ahora, con presencia, observas la emoción, notas el pensamiento y eliges cómo actuar desde un lugar de claridad. Esa capacidad cambia no solo la forma en que manejas situaciones difíciles, sino también tu relación contigo mismo y con los demás. La práctica diaria del ahora ocurre en los momentos más cotidianos, al caminar, al hablar con alguien, al trabajar,
al tomar decisiones simples. Cada instante es una oportunidad de observar la mente, respirar, aceptar y actuar desde la conciencia. Cuanto más lo haces, más natural se vuelve y menos dependes de técnicas, libros o teorías para experimentar la calma y la claridad. Algo que Tolle enfatiza es que no se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de estar atento y consciente en cualquier situación. Los desafíos seguirán apareciendo, las emociones seguirán surgiendo, pero tu relación con todo eso cambia. Lo que antes te parecía incontrolable, ahora puede observarse, manejarse y atravesarse con más claridad. Tu vida diaria se transforma porque tu percepción cambia, aunque externamente todo parezca igual. Y aunque no estemos cerrando este ciclo con una conclusión definitiva, es importante notar que la práctica constante de observar la mente, de traer atención al cuerpo y de vivir el presente crea un efecto acumulativo. Cada momento que eliges vivir consciente fortalece la claridad, la calma y la libertad interna. Cada instante cuenta. Cada instante es entrenamiento. Cada instante te permite experimentar la vida de manera diferente, más profunda y más auténtica. Esto que estás escuchando no es teoría ni filosofía vacía. Es un entrenamiento práctico que puedes aplicar en cada respiración, en cada pensamiento, en cada decisión cotidiana. Y mientras más lo aplicas, más natural se vuelve sentir esa presencia que siempre ha estado dentro de ti, esperando a ser notada. Hasta ahora hemos explorado cómo observar la mente, cómo crear espacio entre pensamientos y emociones y cómo la presencia transforma tu percepción de la vida. Pero hay un aspecto que pocas personas comprenden completamente: vivir despierto mientras el mundo sigue su ritmo caótico. Porque el despertar no te aísla de la realidad, te permite experimentarla de otra manera, más clara y profunda. La mayoría de personas vive atrapada en un flujo constante de estímulos: redes sociales, noticias, correos, conversaciones, problemas externos y expectativas. Todo esto genera una tensión continua, y la mente alimenta esa tensión con historias, miedos y comparaciones. Lo curioso es que mientras más intentas controlar la situación, más atrapado te sientes. La clave que Eckhart propone es simple pero radical. No necesitas controlar nada, solo observa, solo respira, solo permanece presente. Imagina un momento cotidiano. Estás en un atasco de tráfico, tarde para una cita importante. La mente comienza a decirte: esto es horrible, voy a llegar tarde, todo va mal. Ahora imagina que eliges notar ese pensamiento sin engancharte. Respiras, sientes tu cuerpo, notas la tensión, pero no sigues la historia. La diferencia es abismal. El tráfico sigue igual, pero tu experiencia cambia por completo. No estás arrastrado por la ansiedad, sino que la observas pasar. Ese instante es un acto de libertad. Eckhart también enseñaba que incluso las emociones más intensas pierden su poder cuando se observan. La ira, la frustración, la tristeza, la ansiedad, todas son energías que se desplazan dentro de ti. Si las identificas como yo y te enganchas con ellas, te consumen. Si las observas con presencia, puedes sentirlas sin ser arrastrado, como si fueran olas que pasan y dejan espacio entre una y otra. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, transforma la manera en que vives cada situación. Y hay algo aún más profundo. La vida cotidiana se vuelve tu maestro. Cada conversación, cada desafío, cada momento de aburrimiento o incomodidad es una oportunidad para practicar presencia. No necesitas situaciones extremas o retiros espirituales para entrenarte. Cada instante en que eliges observar, en lugar de reaccionar, es un paso hacia una vida más clara y más libre. Es aquí donde la verdadera práctica comienza, porque es en lo común donde el despertar se vuelve real. Además, vivir despierto te permite reconocer patrones en los demás sin ser arrastrado por ellos. La mente de otras personas puede ser ruidosa, conflictiva o dramática, pero si mantienes tu presencia, puedes interactuar desde un lugar de claridad. No significa que ignores o aceptes conductas dañinas,
Significa que no reaccionas automáticamente desde el caos mental, sino que eliges cómo responder desde la conciencia. Esa diferencia puede cambiar radicalmente tus relaciones. Eckhart lo resumía de esta manera: no es lo que suceda afuera lo que determina tu vida, sino cómo lo experimentas desde adentro. Y es cierto, dos personas pueden estar en la misma situación externa, pero una la vive atrapada en la mente y la otra la atraviesa desde la presencia. La realidad objetiva es la misma, pero la experiencia es completamente diferente. Por último, hay un efecto acumulativo que pocas personas notan. Cuanto más entrenas la presencia en lo cotidiano, más natural se vuelve. La mente deja de secuestrarte con historias inútiles, la ansiedad disminuye, las emociones intensas se perciben sin arrastrarte y tu percepción de la vida se vuelve más clara, más ligera y más profunda. Es un cambio silencioso pero radical. No necesitas cambiar el mundo, solo tu relación con él. Y mientras sigas practicando, incluso en los momentos más simples, cada instante se convierte en un recordatorio de que siempre has tenido acceso a este espacio de claridad y libertad. Cada respiración consciente, cada observación de un pensamiento, cada reacción calmada es un paso más en la transformación que Eckhart describe. La vida ya no es un flujo de sufrimiento automático, sino una serie de momentos conscientes donde puedes experimentar tu verdadero ser. Hemos recorrido un camino profundo, desde entender cómo la mente nos atrapa hasta descubrir cómo observar nuestros patrones automáticos y practicar la presencia en la vida cotidiana. Ahora es momento de cerrar este recorrido y conectar todas las enseñanzas en un entendimiento claro y aplicable, uniendo lo que hemos aprendido con la transformación real que podemos experimentar. Lo primero que debes recordar es esto: la vida no cambia porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Todo el sufrimiento, la ansiedad, la frustración y el estrés que sentimos no provienen de lo que ocurre afuera, sino de nuestra relación con ello. La mente crea historias que exageran, que juzgan y que proyectan miedo hacia el futuro. La presencia, en cambio, nos permite ver la realidad tal como es, sin la distorsión de la mente. Y ahí empieza la verdadera libertad. Vivir en el ahora no significa que los problemas desaparezcan. No significa que nunca sentirás miedo, tristeza o frustración. Lo que cambia es tu capacidad de experimentar esas emociones sin ser arrastrado. Observas la emoción, la notas en tu cuerpo, la reconoces y eliges cómo responder en lugar de reaccionar. Esa elección cambia todo. Lo que antes parecía imposible de manejar, ahora se atraviesa con claridad, con calma y con libertad. Eckhart Tolle enseñaba que el despertar no es un logro futuro, no es un objetivo que alcanzar mañana. Está disponible en este instante, aquí y ahora, siempre que decidas observar, respirar y estar presente. La práctica constante de notar tus pensamientos sin identificarte con ellos te traerá atención a tu cuerpo, de aceptar lo que ocurre y responder desde la conciencia, crea un cambio profundo y silencioso que transforma cada aspecto de tu vida. Cuando aplicas esto, incluso las situaciones más difíciles pierden su poder sobre ti. Una discusión, un conflicto en el trabajo, un miedo que surge, una ansiedad que te paraliza. Todo puede atravesarse desde un lugar de claridad. Tu mente ya no te secuestra, tus emociones ya no te dominan y tus decisiones dejan de ser impulsivas para convertirse en elecciones conscientes. Cada instante de presencia es un paso hacia la libertad interior. Además, vivir despierto impacta todo lo que te rodea. Tus relaciones mejoran porque actúas desde la claridad y no desde la reacción automática. Tus decisiones son más acertadas porque observas antes de actuar. Tu percepción de la vida se vuelve más profunda y rica porque notas lo que antes pasaba desapercibido. Una sonrisa, un gesto, una sensación, la simple respiración. Todo esto se vuelve más significativo cuando estás presente. La transformación que propone Eckhart no requiere esfuerzo heroico ni perfección. No necesitas acumular conocimientos ni seguir técnicas complicadas. Solo necesitas practicar el arte de estar presente. Observar la mente, sentir el cuerpo y aceptar el momento tal como es.
Y cada vez que lo haces, aunque sea por segundos, la libertad interna crece. Esa libertad no depende de circunstancias externas, depende de tu capacidad de vivir consciente. Finalmente, lo más poderoso de todo esto, la vida puede sentirse ligera, clara y plena incluso en medio de desafíos, conflictos y dificultades, no porque el mundo cambie, sino porque tú te vuelves consciente. Esa es la esencia de las enseñanzas de Eckhart. La paz, la claridad y la transformación no son premios que debas alcanzar, sino estados que puedes experimentar ahora mismo, en este instante. Así que, lo que debes llevarte contigo de todo este podcast es esto. La vida siempre está aquí, en el ahora. Todo lo que necesitas para experimentar paz, claridad y libertad está adentro de ti. Solo debes notarlo, observarlo y vivirlo. Cada instante consciente es un paso hacia tu verdadero ser, hacia una vida más plena y auténtica y hacia la transformación que siempre has buscado. Despierta a este instante, respira, observa y permite que tu vida se transforme desde dentro. Lo que experimentes hoy, incluso en un segundo de presencia, es la semilla de un cambio profundo y duradero. La vida no espera. El ahora es tu punto de partida.